Qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en este lunes 10 de febrero. Un saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Decirles que viene de calor, porque si bien hay un fresquito esta mañana con 21 grados de temperatura, la máxima de hoy va a ser de 31. Una jornada que está muy pesada, con mucha humedad, muy calurosa. Así que bueno, la temperatura es importante y ola de calor que ya les vamos a decir para el norte del país. Mañana, bueno, un alivio de lluvia. Las temperaturas de todos modos extremas para el área metropolitana serán altas, 21 y 31, pero con el respiro del agua para esta jornada. Y el miércoles 12 de febrero ya se atemperan un poquito las temperaturas, 18, 26 para el área metropolitana. Describirles además que para el norte del territorio nacional y para estos días hay una ola de calor, una masa de aire cálida que va a generar temperaturas mínimas de entre 22 y 24 grados y máximas iguales a 35 y 41. Esto es para la punta norte del territorio nacional. Esto va a mantenerse hasta mañana martes 11 inclusive. En estas zonas donde se desarrollan lluvias y tormentas, en el caso de Montevideo también va a haber, las temperaturas podrán descender levemente en forma temporaria y Meteorología va a continuar monitoreando la situación, informando de algunos cambios que puedan ocurrir. Así que las previsiones de siempre, tomar mucha agua, mantenerse hidratado ante estas altas temperaturas propias del verano también, ¿no? Bien, tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos de ellos tienen que ver con los soldados que estaban en el Congo. Retornaron 2 soldados a Montevideo, fueron visitados además por el comandante en jefe del ejército. El cuerpo del soldado fallecido, Álvarez, llegará en el correr de esta semana sin determinar el día fijo. Esto lo confirmó el Ejército Nacional. Vamos a estar hablando también de educación y por un tema lateral, porque que hace a la educación también, porque el Sindicato de Maestros del Uruguay en su filial Montevideo expresó preocupación por los reiterados hechos de violencia que afectan a niños y niñas en diversos barrios de la capital. Sacaron un comunicado, vamos a estar hablando sobre este tema más adelante. También hoy es un día de definiciones. Se reúne el plenario departamental de Montevideo para definir cuáles son las candidaturas que van a llevar la coalición de izquierda a partir de las elecciones o para las elecciones departamentales de mayo. Hasta el momento son 5 los nombres en carrera. Se espera que sean 3 en las candidaturas elegidas. Esto comenzará a las 18:30, pero vamos a dar un repaso más temprano. Hablando de fútbol, medio país contento, medio país también contento porque Nacional y Peñarol empataron 1-1 en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Apertura, que dejó a los tricolores con 1 punto y a los aurinegros con 4 en la tabla del primer torneo del año. Del ámbito internacional, lo que está pasando en Ecuador, donde se conocieron los resultados de la primera vuelta. El actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata del partido de izquierda Revolución Ciudadana, pasaron a la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 13 de abril en las elecciones presidenciales del país andino. Y vamos a hablar de educación en la entrevista central de esta primera edición, donde vamos a recibir al vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y coordinador de los sindicatos de educación, la coordinadora de educación de los sindicatos. Estamos hablando de José Olivera. Esto será 8:30 de la mañana, varios temas con Olivera vamos a estar dialogando. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Agustín Abreu, desde Mateo Vidal hasta Juan Guzmán, estará cortado hasta el 28 de febrero por trabajos de saneamiento. También hasta el 28 no se va a poder circular por Avenida Italia desde Segovia hasta Andrés Gómez por un corte que se va a hacer por trabajos de vialidad y más acá sobre el cordón,
Juan Rodríguez entre Enrique Rodó y Chaná, el corte será hasta las 12 del mediodía por trabajos de carga y descarga. Y comenzamos con algunos de los temas que habíamos destacado. El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, visitó este domingo a los 2 soldados heridos en el Congo que retornaron a nuestro país y permanecen internados a esta hora en el hospital militar. Stevenazzi indicó que el cuerpo del soldado fallecido días atrás en la República Democrática del Congo llegará en el correr de esta semana y destacó que se sigue trabajando junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas para continuar trabajando en el relevo de los 750 efectivos de nuestro país que se encuentran en ese país. Se pudo determinar que los tratamientos que recibieron en nivel 4, en el hospital indio, fueron los adecuados. Hay que ver si la evolución es la adecuada y la que estamos esperando, pero están bien, las familias también están bien, lógicamente con el shock emocional que esto significa, pero atendidos, tratados, inclusive con otros profesionales, asistente social, médicos, psicólogos, que permita que sea una atención completa y asegurarnos de que pasen este mal momento lo más rápido y lo mejor acompañado posible. Y el sargento Ferreira tiene un ingreso de bala cerca del tobillo, con orificio de salida, y el cabo patrón lo mismo en una mano, los dedos de una mano. Pero nada de gravedad, ninguno de ellos es de gravedad. El tema es que Naciones Unidas tiene protocolos que cuando no puede estar por 30 días, si mal no recuerdo, son 30 días, no puede operar, no puede trabajar, hay que repatriarlos. Y por eso esos dos fueron repatriados. Respecto al cuerpo del soldado Álvarez, según la información que estamos manejando, pero tenemos que esperar la confirmación 100% y hasta que esto no ocurra, no voy a manejar fechas públicamente, pero llegaría esta semana, después de mitad de semana. Y el resto de los efectivos van a seguir trabajando. Hoy iniciamos un proceso de evacuar la base de los desmovilizados, desplazados. Habría que ver cuál es el nombre correctamente que teníamos dentro de la base, con algunas enfermedades. Esa gente hoy, seguramente en horas nocturnas del Congo, fíjense que son 5 horas más que acá, ya estén todos alojados en una nueva base, contigua a la nuestra, con seguridad de India y bueno, con una atención médica especial, lo que nos alivia muchísimo desde el punto de vista del riesgo que nosotros podríamos tener de enfermedad y sobre todo el control de una cantidad de gente que no deja de ser soldados desmovilizados. El relevo del batallón se va a hacer cuando Naciones Unidas nos permita hacerlo. Ustedes recuerden que esto no es una decisión de Uruguay, si fuera una decisión del comandante jefe, ya lo habría hecho. Acá hay que visualizar condiciones de seguridad, negociaciones políticas, porque hay que ir a un aeropuerto de un país circundante, hay que pasar fronteras, hay que coordinarlo también con el propio M23, que está comandando la zona, ¿verdad? O sea, que hay una serie de factores que nos tienen que permitir a nosotros hacerlo con total seguridad. Yo no tengo fecha de relevo, sí estamos trabajando diariamente con Cancillería, quien nos mantiene informados de forma permanente del esfuerzo que se está haciendo para que se haga lo antes posible. La futura ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, presentó en el departamento de Rocha, en la Hostería Fortín de San Miguel, al equipo que la acompañará a partir del 1 de marzo. Según palabras de la futura ministra, se trata de un equipo que contempla los equilibrios territoriales, profesionales, políticos y también generacionales para pensar en la defensa de la soberanía nacional en clave de futuro y también profundamente humanista, sostuvo Sandra Lasso. Como ya era conocido, el subsecretario de Defensa será Joel Rodríguez, quien fuera adscripto del ministro Eleuterio Fernández Huidobro y director de Recursos Financieros de la cartera. En tanto, el director general de Secretaría será Álvaro Colota, que se desempeñó como asesor jurídico en el ministerio. El subdirector general de Secretaría será el doctor en Derecho y Ciencias Sociales Fabián Piñeiro y la directora general de Política de Defensa será la licenciada Nadia Almeida. Ángel Sánchez presidirá la Dirección de Recursos Humanos del ministerio,
mientras que Alberto Fumero ocupará la de Servicios Sociales. La Dirección de Recursos Financieros estará a cargo de Luis Lagacio y la de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario será presidida por Nastasia Barceló. Diego Delía, por su parte, estará al frente de la Dirección de Formación Militar y Andrea Vázquez será la asesora y adscripta de la ministra Sandra Lasso. Agregarles que una encuesta de la consultora Nómade que salió en estas horas indicaba que 4 de cada 10 personas aprueba el gabinete designado, pero también un detalle que surge es que casi la misma proporción de personas manifiesta desconocer a quiénes serán las futuras autoridades. De los 14 ministros y ministras designados, 11 son desconocidos para más de un tercio de las personas encuestadas. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, designado, el ministro de Turismo designado, Pablo Menoni, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, son las autoridades designadas con mayores porcentajes de desconocimientos entre las personas encuestadas. Y vamos a seguir en tema de alguna manera de defensa nacional, porque en el marco de la presentación de las futuras autoridades, el presidente electo Yamandu Orsi saludó a los funcionarios de la cartera, particularmente a los compatriotas que cumplen funciones de defensa fuera del país y están sufriendo alguna dificultad. Vaya mi saludo, en el entendido que es cierto que la defensa es un asunto de la ciudadanía según lo establece la ley, así lo tengo muy claro, a los casi 30.000 funcionarios y funcionarias del Ministerio de Defensa, algunos que no están en el país y que sabemos bien que están teniendo alguna dificultad, a todos esos funcionarios, a todos esos compatriotas uruguayas y uruguayos que le ponen el hombro desde su tarea a todas las necesidades del país todo, vaya nuestro saludo y vaya nuestro compromiso de hacer de este ministerio también esa palanca que nos lleva al desarrollo, porque también desde la defensa estas cosas las tenemos que ir observando. El gobierno electo se comprometió con las organizaciones sociales de derechos humanos a tener como prioridad de gestión la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas en la próxima administración. El futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario designado, Jorge Díaz, se reunieron con la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos y también con la organización, el colectivo de expresas y expresos políticos, Crisol, para transmitirles su compromiso y pedirles asesoramiento en materia de derechos humanos. Y nos hicieron saber de que la búsqueda de los detenidos desaparecidos va a ser una prioridad para el futuro gobierno y de que los temas del pasado reciente van a ser muy importantes y que una de las prioridades que ellos tienen es justamente la opinión y tener cerca las organizaciones de derechos humanos. El mismo día también, después de nosotros, participó familiares que también fueron invitados. Pero oficialmente es la primera vez que un gobierno electo pide para reunirse con el colectivo. En principio ellos tenían mucho interés en que nosotros diéramos algún nombre para la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Nosotros insistimos en una serie de criterios que nos parecen fundamentales, pero dijimos que no estábamos para proponer nombres, sino más que nada los criterios. Y después los temas que nosotros insistimos es, como un punto primero, colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Luego el apoyo a la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Luego el trabajo con la Oficina Víctimas del Terrorismo de Estado, que con este gobierno hemos sido totalmente desamparados y eso lleva a que leyes que han sido aprobadas por falta de pagos, de recursos, no se han podido efectuar. Y desde la Asociación de Maestros de Uruguay, en su filial Montevideo, hubo un llamado a las próximas autoridades frente a los sucesivos casos de niños y adolescentes heridos de bala y también asesinados en Montevideo. La secretaria general de ADEMU Montevideo, Paula López, subrayó la importancia de articular entre los distintos actores pertinentes para abordar el fenómeno que vinculó al ascenso del narcotráfico en los barrios de contexto vulnerable de la ciudad.
Necesitamos ser portavoces también de lo que piensan, lo que sientan las comunidades, ¿no? Porque en realidad queda la noticia como la balacera, la muerte de otro niño más, y de adolescentes heridos, y queda en ese anecdotario, ¿no? Entonces es necesario poner ese freno al acostumbramiento, a la naturalización de estos hechos. Nosotros lo venimos anunciando, señalando, denunciando durante toda esta administración que está finalizando y en proceso de transición. Hemos tenido sucesivas entrevistas y la necesidad de que se articule las distintas responsabilidades sociales, ¿no? Es más, justamente se está retirando un gobierno en el cual se retiraron todas las responsabilidades en lo que tiene que ver con los agentes del MIDES, que eran sumamente importantes en los territorios, ni que hablar la coordinación con la salud mental, y bueno, ni que hablar que son familias que vienen vulneradas desde hace años en lo que tiene que ver con vivienda, con trabajo, que bueno, que esto que sucede, que son familias vinculadas a narcotráfico, al narcomenudeo y demás, estas son consecuencias, me refiero a los niños, adolescentes heridos y muertos, pero es algo que venimos señalando hace rato, que cuando sucede, no sé, un privado de libertad en una familia o una muerte de un adulto, ¿qué sucede con las niñeces y con las adolescencias? La vicepresidenta electa, Carolina Cose, dijo que el tema de las infancias y las adolescencias serán tema prioritario de la próxima legislatura, especialmente a la luz de los recientes hechos de violencia en algunos barrios de Montevideo que incluyeron el asesinato de un adolescente de 13 años. Cose señaló que desde el Frente Amplio trabajarán para lograr consensos en el Parlamento en materia de seguridad. Siempre decimos disminuir los niveles de violencia en la sociedad y recién hablábamos de ir al humanismo, ¿no? Yo lo digo desde una postura muy realista, ¿no? No hay que ser ingenuos con esto, pero tenemos que trabajar sistémicamente en bajar los niveles de violencia y trabajar en equipo. Tenemos que trabajar en equipo, el gobierno tiene que trabajar en equipo. Los temas de violencia, de seguridad, no se resuelven sin tener en cuenta los temas de vivienda, los temas de trabajo, los temas de salud, los temas de educación. Creo que tenemos que hacer foco en los territorios, en la realidad, trabajar en equipo y cobijar y proteger a quienes tienen la mayor fragilidad. Madres solas con hijos, niñas, niños. En términos, hay una vasta cantidad de cosas que se pueden hacer, que hay que hacer, temas que tienen que ver con la malnutrición, eso hace a la fragilidad, temas que tienen que ver con no dejar solos a los docentes y a las docentes que están lidiando con una situación en las aulas que va más allá de sí mismos, situaciones de niñas y niños que vienen con situaciones de violencia en los hogares. Entonces, no premiar en los medios las actitudes que tengan que ver con el individualismo, con la violencia, con el desafío, poner al ser humano en el centro, en un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante, que corre en riesgo empleos, que todo va a cambiar. No podemos andar con tonterías, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Escuchen esto, 15% de la población de nuestro país tiene más de 65 años y se estima que en 2100 este porcentaje ascenderá a 30% según datos del Observatorio de la Vejez, Envejecimiento y Seguridad Social presentado por el Banco de Previsión Social, que dice que el país cuenta además con 800 personas mayores de 100 años. El presidente del organismo, Alfredo Cabrera, dijo que la reforma de la seguridad social es uno de los grandes logros que este gobierno le deja al país y se mostró confiado en que los principales lineamientos se van a mantener inalterados. Yo creo que la reforma fue uno de los grandes logros que este gobierno le deja al Uruguay. Creo que la reforma se va a mantener. Yo creo que en lo sustancial la reforma se va a mantener. El plebiscito y la no aprobación del plebiscito es una confirmación de que el Uruguay mantiene el régimen mixto, multipilar, digo que en definitiva fue lo que discutimos en el plebiscito pasado, y la sociedad uruguaya optó por mantener la estructura del sistema. Entonces, creo que la estructura del sistema se va a mantener, o sea que van a seguir existiendo ahorro individual y un pilar de ahorro individual y un pilar de solidaridad como existe actualmente. Creo que los grandes lineamientos van a seguir adelante. Después, posiblemente, cada cual
defiendo que los sistemas siempre son ajustables, por esto mismo estamos mirando, porque la realidad cambia, pero me parece que la reforma que hizo este gobierno no va a ir para atrás. Yo creo que va a quedar vigente en los aspectos más importantes de la misma. Este año el BPS logró un récord en materia de puestos cotizantes al organismo con 1.500.000 puestos registrados. El 15% de la población es más de 65 años o más. La estimación es que en el 2100 el 30% de la población va a tener esta característica. Tenemos más de 800 personas centenarias que cobran prestaciones en el Banco de Previsión Social, confirmados por el censo. En definitiva, el fenómeno del envejecimiento está arriba de la mesa. Eso vinculado a seguridad social es fundamental, porque en definitiva cualquier debate que nos demos y cualquier política que definamos sobre seguridad social tiene que partir de la base de esta realidad demográfica y de esta realidad social que tenemos. ¿Qué cantidad de jubilados se le dio en el Banco de Previsión Social? Jubilados, entendiendo jubilados y pensionistas, de memoria estamos, hemos dado unos 600.000 en total, pero ese es un dato, varía. Lo que tenemos récord en este año tenemos récord de cotizantes. Estamos en 1.570.000 personas cotizantes, puestos cotizantes. En personas cotizantes estamos por encima de 1 millón, pero un poco menos, lo cual es un número récord. Nunca habíamos tenido este nivel de cotización, que tiene relación con la baja de la informalidad y con las buenas tasas de empleo. En el marco de la celebración del 54 aniversario de fundación del Frente Amplio, realizado el sábado en el departamento de Rocha, allí en La Paloma, el presidente Fernando Pereira destacó la labor de la militancia y subrayó la necesidad de asegurar un diálogo para la reforma de la protección social. Dijo además que es lamentable que se haya firmado el contrato para ejecutar la obra del proyecto Neptuno y destacó que el Frente Amplio tendrá que evaluar qué hacer con esa iniciativa. Un sencillo pero profundo homenaje a todas las militantes y los militantes que chancletearon cada lugar del territorio nacional para que este Frente Amplio pudiera volver a gobernar. Gracias, compañeros. Los primeros anuncios del presidente electo son muy auspiciosos. Al comunicarnos que compromisos importantes que se anunciaron en campaña se van a llevar adelante del primer día. Un diálogo social que promueva una reforma de la protección social integral es imprescindible y para esto se comprometió el Frente Amplio y Yamandú ha dicho por todas partes que lo vamos a cumplir. Realmente es lamentable que se haya firmado este contrato. Es lamentable que no se haya escuchado ni a la academia, ni a los científicos, ni a los ambientalistas, ni a los productores agropecuarios de Rafael Peraza. Simplemente un capricho de gobierno. Decisiones de este tipo, cuando un gobierno pierde, son decisiones erráticas. El Frente Amplio tendrá que analizar qué hacer con esto luego de firmado. Pero lo que no debió hacer nunca el gobierno nacional es firmar un convenio en el que el gobierno le pedía que no lo hiciera, que el Frente Amplio le pedía que no lo hiciera, que la academia le pedía que no lo hiciera. Y hoy es un día de definiciones porque se reunirá el plenario, está convocado el plenario departamental del Frente Amplio aquí en Montevideo para definir las candidaturas que llevarán de cara a las elecciones del mes de mayo. Los precandidatos deberán alcanzar la aprobación del deliberativo, y que son el exministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, senador electo que es apoyado por su grupo Sereñistas, el Movimiento de Participación Popular, El Abrazo y otras agrupaciones. Por su parte, la vicepresidenta del Frente Amplio y gerenta de Ambiente de la Intendencia, Verónica Piñeiro, cuenta con el respaldo del Partido Comunista, La Amplia, El Nuevo Espacio, el PVP y otros grupos. La vertiente artiguista postula al arquitecto Salvador Esqueloto, el Partido Socialista e Izquierda en Marcha, al abogado Juan Cereta, mientras que Casa Grande promueve la candidatura de la alcaldesa del municipio de Silvana Pisano. Para que se confirmen las candidaturas, los nombres deben alcanzar una mayoría especial de 4/5 de los votos. Si ningún nombre reúne ese número,
la candidatura podrá ser confirmada con 2/3 de los votos del plenario. Así que hoy es un día también de mucha negociación para ver de qué manera llegan, si es que pueden llegar, con 3 nombres al plenario que se va a desarrollar en la Huella de Sereñi desde las 6:30 de la tarde. Y seguimos hablando de candidaturas porque la Convención Departamental de Unidad Popular Frente de los Trabajadores aprobó la candidatura de Eduardo Rubio para las elecciones departamentales de Montevideo. Bajo la consigna por un Montevideo justo y solidario, el ex legislador planteó la necesidad de terminar con las tercerizaciones en la comuna capitalina. Nosotros venimos de un resultado malo electoral en las elecciones nacionales, pero entendemos que es imprescindible comparecer ante esta convocatoria porque nosotros venimos a traer al debate la propuesta de la izquierda. Porque si miramos el panorama político, acá hay 2 coaliciones que se disputan el gobierno para administrar un mismo modelo. Pero, por ejemplo, la UPFT plantea en su programa terminar con todas las privatizaciones y tercerizaciones. Porque la historia ha demostrado que no solamente son más caras para el Estado, sino que además precarizan el trabajo. Nosotros queremos un Montevideo justo y un Montevideo solidario. ¿Qué quiere decir un Montevideo justo? Bueno, un Montevideo justo quiere decir que tenemos que dar la batalla para no tener un pueblo durmiendo en la calle, para que no haya un muro en Avenida Italia que separa a un Montevideo del sur de Avenida Italia, donde viven como en Suiza, y un norte de Avenida Italia, donde podés encontrar gente que vive como Haití o como en el Congo. ¿Qué implica un Montevideo solidario? Solidario con los montevideanos, obviamente, pero solidario con todo nuestro pueblo. Y solidario con los pueblos del mundo que luchan contra la opresión, contra la guerra, y en esta instancia particularmente solidarios con el pueblo palestino, repudiando enfáticamente la nefasta propuesta del criminal Donald Trump y del criminal Netanyahu de ocupar militarmente Gaza y expulsar a los palestinos. El Instituto Nacional de Educación y Formación de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, realizó el lanzamiento de la 3ª edición del Programa Nacional de Idiomas, focalizado este año en inglés y portugués. La actividad fue encabezada por el director general de INEFOP, Pablo Darch, quien destacó que este programa calza perfectamente con los objetivos estratégicos planteados por el organismo en 2020. Es muy importante que las personas adquieran en un mundo donde el trabajo cambia cada vez más rápido. Y una de ellas claramente es la capacidad de poder manejar otras lenguas, un poco por lo que se comentaba acá, también porque cuando uno maneja una segunda lengua, también en cierta forma adquiere algunas nuevas formas de pensar, de abordar los temas, de ver la realidad. Entonces, como que este programa calza perfectamente y sería suficiente que calzara con ese objetivo estratégico para decir, bueno, estamos implementando lo que nos propusimos hacer. El segundo objetivo estratégico tenía que ver con que las propuestas del instituto, las propuestas formativas, fueran oportunas y de calidad. Y vaya así, oportunas, pertinentes y de calidad. Básicamente es muy importante y hemos hecho mucho énfasis en buscar un mecanismo que a la vez sea transparente para la selección de los institutos con los que nos asociamos, pero sea amplio. Y una de las evoluciones que hemos hecho ha sido justamente ir incorporando nuevas propuestas a medida también que nosotros vamos conociendo mejor cómo funciona esto. Y además de un puente, va a haber otra manera de cruzar el río Uruguay, porque la Administración Nacional de Puertos volvió a restablecer el servicio de lanchas para el transporte de pasajeros entre la ciudad de Salto y Concordia, en Argentina. Juan Curbelo, presidente de la ANP, señaló que la iniciativa se suma a la mejora del entorno portuario, dado que fue instalada una nueva zona gastronómica que se concretó a través de un convenio entre el organismo y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Una nueva actividad portuaria, en este caso muy importante, de una enorme significación porque es el transporte de pasajeros, con una línea fluvial internacional,
porque es del Uruguay a la Argentina, desde Salto a Concordia. Y eso sí, es una lancha para más de 80 pasajeros, con 2 tripulantes y bueno, todo movimiento, toda mejora en la conectividad necesariamente genera posibilidades en lo que tiene que ver con más puestos de trabajo. Así que para nosotros, reitero, es un día importante para el departamento de Salto porque desde la Administración Nacional de Puertos aportamos a incorporar un nuevo servicio de transporte, en este caso esta lancha de pasajeros desde Salto a Concordia. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, José Olivera. Un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muy estás? Buenos días, un gusto estar por acá. Un saludo a toda la teleaudiencia. Para sacarnos un tema que no es menor, estamos a menos de 30 días del comienzo de clases. ¿Cómo viene marchando? ¿Viene marchando bien la elección de horas, los cuidados edilicios para arrancar el 5? Bueno, hay mucha incertidumbre, sobre todo porque hay dificultad para entablar diálogo, porque parece que las actuales autoridades han comenzado a abandonar sus puestos, sus lugares de responsabilidad política, algunos por dedicarse a campañas electorales. La utilización de la ANEP como trampolín electoral es una constante en una parte del Partido Colorado en esta administración. Después hay una serie de cambios que se están procesando a nivel de transformación educativa que nadie ha sabido explicar debidamente. Y en tercer lugar hay problemas institucionales que tienen que ver con ordenar algunos elementos centrales para el inicio de curso, como puede ser la elección de horas. Nosotros hemos escuchado muchas veces al expresidente de la ANEP hablar de clave ANEP. Los hechos hoy demuestran que cada uno actuó de manera compartimentada, priorizando los intereses personales, priorizando en otro caso los intereses partidarios, y lo que no se hizo fue trabajar en clave ANEP. Entonces hoy tenemos que hay problemas en el Consejo de Formación en Educación en el proceso de elección de horas, los hay en la educación técnico-profesional, eso irremediablemente va a repercutir en educación secundaria, hay dificultad y déficit en términos de infraestructura, tanto porque hay situaciones donde hay puntos del país donde vamos a volver a ver profundizarse la superpoblación. La falta de inversión en este periodo fue clara, no solamente hubo recorte presupuestal, sino que muchos rubros que estaban destinados al tema de infraestructura fueron derivados hacia la transformación educativa, porque el Parlamento y el Gobierno Nacional acompañó financieramente la propuesta de transformación educativa que llevaba adelante el doctor Robert Silva. Por lo tanto, una situación bastante compleja en un contexto además de transición de administración, ¿no? Claro, antes de seguir con lo de la transición, ¿cuál es la demora en la elección de horas docentes? Si bien faltan 20 y pocos días, que puede repercutir a cuántos alumnos o cuántos grupos no tienen, por ejemplo, en UTU, que es la situación más complicada, ¿no? Mire, hasta que llegó esta administración nosotros pensábamos la elección de horas en términos de sistema. Entonces eso llevaba a que se hubiera planificado, después de mucho ensayo, después de buscarle mucho la vuelta en anteriores administraciones, que en octubre se procesaba la elección de formación en educación, en noviembre la educación secundaria y en diciembre la educación técnico-profesional. Bueno, esta administración que se está retirando lo que hizo fue desarmar todo eso, incluso quitando del territorio la instrumentación de este proceso a las propias organizaciones sindicales que daban garantía al proceso y colaboraban de alguna forma en que se hiciera de manera ordenada. Por lo tanto, hoy tenemos una situación donde en apariencia secundaria avanzó bastante en diciembre en la elección de horas, pero ahora vamos a tener que ver cómo repercute la elección tardía tanto en formación y educación como en educación técnico-profesional, donde incluso hay no solamente problemas con la propia elección, sino hasta con la propia calificación de los docentes, donde hay un conjunto de anomalías que se están denunciando, por ejemplo, en la confección de los listados. Por lo tanto, no creemos que tengamos lamentablemente un 5 de marzo en las mejores condiciones, por lo menos en lo que respecta a educación media y tal vez al nivel terciario en lo que es formación en educación. Este fue uno de los temas que se planteó en la reunión que tuvieron el jueves desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza en la primera reunión bipartita del año, ¿no? En este caso con el nuevo presidente, ¿no?, de la ANEP tras la renuncia de Virginia Cáceres. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Salieron con algo por este tema y por otros, ¿no? Porque también hubo temas de violencia, de protocolos de violencia y tal. ¿Qué se llevaron? Sí, a ver, la primera impresión que uno se lleva es que hay una debacle institucional importante.
Si uno analiza el periodo, y esto no es una denuncia, es una constatación de hechos, un sector del Partido Colorado utilizó la ANEP como trampolín político electoral. Creo que lo de Robert Silva candidateándose como precandidato del Partido Colorado, bueno, lo recientemente de la doctora Cáceres, no son temas personales, es una concepción de un sector del partido de utilizar al Estado en beneficio propio y en beneficio de su fracción partidaria. Creo que es un mal mensaje que se haya renunciado a un mes de iniciarse las clases, es un mal mensaje que se haya renunciado en un proceso de transición con una nueva administración. Un mal mensaje que se haya lanzado la campaña electoral desde la sede de la Administración Nacional de Educación Pública. Fíjense que el diputado Schipani fue un artífice de la feroz persecución contra los compañeros de San José por haberse sacado una foto para una campaña por un plebiscito, es decir, un tema de interés general. No dijo nada cuando vimos lanzar la campaña a la doctora Cáceres desde la propia sede de la ANEP, utilizando los recursos de la ANEP, porque la convocatoria a esa conferencia de prensa se hace desde la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, una vergüenza institucional que a nosotros nos preocupa, porque esto tiene que ver con cómo se ordena ahora el inicio de cursos, cómo se ordena la transición de una nueva administración en un año que es bisagra, donde hay que cerrar cuentas a partir de la rendición de cuentas al 30 de junio, donde hay que discutir una nueva propuesta presupuestal para los próximos 5 años al 31 de agosto, donde hay elementos de la mentada transformación educativa que hacen aguas por todos lados. El éxito más grande de esta transformación educativa es haber sacado a los estudiantes de las aulas. Hoy los estudiantes no están concurriendo a los centros educativos. Toda la propuesta en términos de evaluación y pasaje de grado cae por donde se la mire, porque en realidad no hay una propuesta articulada. Cada sector fue haciendo lo que se le pareció. Es decir, se vendió desde el punto de vista del marketing una cosa que no está funcionando. ¿Y por qué los estudiantes dicen que se van de las aulas? Bueno, mire, si usted tiene 70, 80 faltas en el año y se le da la posibilidad de pasar de año o 4 o 5 oportunidades de poder, desde el punto de vista académico, poder sortear una situación de repetición, bueno, usted está alentando a que los estudiantes no se esfuercen, a que los estudiantes no concurran a los centros educativos. Eso es lo que está pasando. En estos momentos se están desarrollando la segunda oportunidad, entre comillas, que tienen los estudiantes para promover el año. Bueno, ahí la pregunta que hay que generarse es si estas instancias efectivamente promueven los aprendizajes y la formación en los estudiantes o son meras cuestiones que se ponen desde el punto de vista administrativo para de alguna forma tergiversar los números. Claro, ¿qué expectativa tienen de la próxima administración? Bueno, yo creo que hay una razonable expectativa en términos de que cuando uno lee, por ejemplo, el programa de la fuerza política que llevó al gobierno, hay muchos puntos de coincidencia, como también hay puntos de diferencias o puntos críticos que habrá que analizar. ¿Cuáles son? Pero, por ejemplo, hay 3 puntos que para nosotros son clave. Uno es recuperar la imagen del docente, fuertemente golpeado, perseguido, desautorizado desde el punto de vista técnico-pedagógico, sometido a presiones burocráticas y a procesos de persecución que han tenido distintos niveles en cuanto a su ejecución. Hay que recuperar el presupuesto de la educación, es decir, no solamente se procesó un recorte presupuestal importante en lo que es la educación en general y particularmente la ANEP, sino que también esos fondos en el proceso de recorte fueron utilizados para intereses personales o partidarios. Miren, en un momento donde usted tiene demandas de rezagos de aprendizaje de los estudiantes, problemas alimenticios, problemas de salud mental, que el presidente de la ANEP, el doctor Robert Silva, haya destinado fondos que eran para atender esas situaciones, a campañas publicitarias que cuando uno miraba los spots era un culto a la personalidad, bueno, nos habla de la dimensión ética de quienes han conducido la educación hasta el momento. Recién hablaba también que tenía diferencias con lo que se está, por lo menos se había anunciado de la próxima administración, y lo ato con que algunos dirigentes de FENAPES, concretamente creo que fue Emiliano Mandasen, dice que la izquierda está perdiendo la batalla cultural contra la derecha, en particular en la enseñanza, y hablando además, ni como oposición se pararon de punta. ¿Por dónde irían esas diferencias? Yo creo que terminar con un tercer bloque que me parece que puede explicar de alguna forma la pregunta que tú estás planteando. Yo creo que si no hay un proceso democrático de amplia participación ciudadana, donde participen los estudiantes, las familias, el sector productivo, los sectores trabajadoras y trabajadores, en la construcción de un consenso social y político en torno a la educación,
habrá quedado acorralado a la izquierda en esa actitud vergonzante en la cual la ha colocado la derecha, que reitero, acaba de gobernar o está terminando de gobernar en función de intereses partidarios y no en función de intereses de la sociedad y de la República. Por lo tanto, la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación, pensémoslo para el año 2026, que tenga vinculación luego de lo que allí surja en la construcción de esos consensos sociales y políticos en materia de educación, es un punto, creo que yo, clave en lo que viene hacia adelante. Es decir, debe ser vinculante porque esa es una de las diferencias que se ha planteado en el gobierno del Frente Amplio. Miren, la pregunta que hay que hacerse es dónde se diseñó la transformación educativa, quién la diseñó, quiénes participaron, y la hicieron vinculante al 100%. Así que yo creo que hay que salir de esa actitud vergonzante, hay que salir de esa actitud donde la derecha particularmente ha responsabilizado y ha querido estigmatizar, por ejemplo, las organizaciones sindicales, cuando les ha tocado ser gobierno han tomado esta actitud que acabamos de señalar. Entonces yo creo que hay que dar vuelta a la página en ese sentido. Ya no alcanza con acuerdos multipartidarios, esto ya fracasó, lo intentó Frente Amplio cuando fue gobierno, pasamos una lógica de imposición del actual gobierno. Yo creo que la sociedad uruguaya, las nuevas generaciones, se merecen que el sistema político en su conjunto, que las organizaciones sindicales, trabajemos en la búsqueda de un consenso social y político en la materia. Tenemos que ir cerrando, pero le pregunto qué rol deben tener, vuelvo a la pregunta, de los consejos, el Congreso de la Educación. ¿Debe ser vinculante lo que salga de ahí? Sí, debe ser vinculante hasta las medidas, las posibilidades y las condiciones políticas, claramente, porque, por ejemplo, hay un dato de la realidad, la fuerza política que accede al Poder Ejecutivo, por ejemplo, no tiene mayoría parlamentaria, habrá que negociar con la oposición. Así la oposición puede tener un gesto de contribuir a esos acuerdos o obstaculizarlo. Yo diría que se corre hasta el momento el serio riesgo que la oposición futura lo obstaculice porque su lógica es la de imponer. Bien, en las bases programáticas de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación se propone una revisión profunda de las exoneraciones impositivas para que perciben instituciones educativas privadas. ¿Esto a dónde apunta? Bueno, básicamente porque el Uruguay tiene uno de los mayores sistemas de subvención a la oferta de educación privada, por distintos mecanismos, desde las contribuciones a la Seguridad Social, desde las contribuciones al Sistema Nacional Integrado de Salud, o al FONASA, mejor dicho, exoneración de IVA para la compra de distintos materiales. Es decir, hay un montón de transferencias de fondos públicos hacia el sector privado que no evita incluso que cada 2 por 3 alguna institución privada que goza de todos estos privilegios termine cerrando, dejando tirado por el camino el proyecto educativo, a los estudiantes, a la familia. ¿Propone eliminarla o reducirla? Bueno, habrá que analizar caso a caso, ¿no? No todas las instituciones tienen las mismas condiciones. Lo que sí es cierto es que hay una importante transferencia de fondos públicos hacia el sector privado que en muchos casos habilita incluso al lucro, que es uno de los aspectos que tenemos que discutir seriamente. La del estribo, y bien cortita, se va a trabajar en que se levante la sanción a los profesores de San José. Bueno, lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical. El Estado uruguayo ha estado incumpliendo, ¿no? Por lo menos ha estado incumpliendo lo que el Comité de Libertad Sindical, y yo creo que quiero ser muy claro, no lo ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actual, lo ha hecho el CODICEN de la ANEP actual, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Incluso es más, en algunos de sus informes jurídicos ha cuestionado hasta la propia idoneidad del Comité de Libertad Sindical en una lógica típica de la derecha actual, ¿no? Que cuestiona... ¿Se han comunicado con las nuevas autoridades designadas por este tema? Bueno, estamos en proceso de generar una agenda de diálogo y de encuentros donde obviamente este tema va a configurar uno de los tantos temas que tendremos que abordar. José Olivera, muchísimas gracias, y bueno, cuando más cerca de las clases o cuando ya estén arrancando lo volveremos a convocar. Bueno, será un gusto como siempre, gracias. Nosotros ahora nos vamos a exteriores porque nos está convocando nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Bienvenida. Estamos aquí en la Intendencia de Montevideo para contarles los detalles del programa Barrido Inclusivo, que ya abrió sus inscripciones y van a ir hasta el 17 de febrero. Y estamos con el director de la Secretaría de Empleabilidad, Gabriel Chevalier. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿de qué manera ha venido creciendo este programa? Bueno, muchas gracias como siempre por darnos la oportunidad de contar todos los años. Este es el 23º año. O sea que es una política pública de la Intendencia que se ha consolidado. Empezó allá en el 2002 llamándose Barrido Otoñal y después fue transformándose a los efectos de, en el mismo nombre, dar con claridad de lo que este proyecto quiere realizar. Lo que hace es, a través de una política pública de inclusión laboral,
dar la oportunidad a un sector de mujeres, básicamente, cis y trans, que permitan tener una serie de herramientas durante 9 meses, que no solamente trabajen mecánicamente en el barrido, sino que además se lleven de esta experiencia, la experiencia de grupo, la experiencia de trabajo organizado, la experiencia de además poder tener la posibilidad de aprender alguna herramienta para el mundo laboral, por ejemplo panadería, por ejemplo estética y ese tipo de cosas que le pueden servir después de este proceso para incluirse rápidamente en el espacio laboral. Director, ¿de cuántos cupos estamos hablando para este año? Bueno, son 100 más un grupo de suplentes que lo que permiten es que en el caso de que haya alguna defección por razones que siempre pueden pasar, se vayan incluyendo estas suplentes para cumplir con los cupos. Han sido durante todos estos años 100 en 9 meses y lo importante es que empezó el 3 para que las vecinas y los vecinos tengan claro. La inscripción a través de la página web, que ha intentado ser, y entendemos que se ha logrado, una página web con un mensaje lo suficientemente claro y lo suficientemente sencillo para resolver. Pero en todo caso, si para inscribirse hay alguna dificultad que la persona que está tratando de inscribirse no pueda llegar, se comunica al 1950-8601-8602 y ahí se le orienta en el mismo proceso de inscripción. La idea es que rápidamente después del 17, ya calculamos hoy que va a ser por ahí por el 18, pero lo vamos a anunciar, se va a hacer el sorteo público de los que realmente después al final queden nominados para integrar estos 100 cupos más los suplentes de este año. ¿Cuáles son los principales requisitos? Porque también hay cuotas para inscribirse. Bueno, sí, claro, hay cuotas que son las cuotas históricas que la Intendencia ha habilitado, que tienen que ver con la ley, pero además la Intendencia ha duplicado. Yo qué sé, en el caso de la cuota afro se ha duplicado, la cuota trans se ha habilitado, discapacidad también hay para privadas de libertad, si no me quiero olvidar de ninguna, pero está bien claro en la página web y lo importante es que sea para sectores, para mujeres realmente vulneradas. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Que tienen que ser mayor de edad, obviamente, más de 18 años, y tienen que no tener la escolaridad completa, es decir, que tengan que tener una dificultad en el proceso histórico de su escolaridad. Y además, esto implica que durante este proceso puede haber también procesos de alfabetización que los ha habido, ¿no? Entonces, por eso hay que ver cuáles son los puntos de partida para poder lograr, digamos, la inclusión de estos grupos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos. Bueno, Pilar, allí la palabra del director del área de empleabilidad de la Intendencia de Montevideo. Ya están las inscripciones abiertas, les reiteramos hasta el 17 de febrero, así que pueden hacerse de toda la información en la página web. Y nos vamos a Ecuador, donde el actual presidente, Daniel Noboa, y Luisa González, candidata del partido de izquierda, Revolución Ciudadana, pasaron a la segunda vuelta que se va a celebrar el 13 de abril en el marco de la elección presidencial. La jornada de elecciones generales de este domingo en Ecuador terminó con una participación estimada de más de 83%, según informó el Consejo Nacional Electoral. Los datos oficiales, cuando se habían escrutado el 59,5% de los votos, muestran que el presidente Daniel Noboa, de la coalición derechista Acción Democrática Nacional, tenía el 44,9% y en segundo lugar venía Luisa González con el 43,7% de los votos. El tercer candidato más votado fue Leonidas Sisa, líder del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que consiguió el 4,8% de los votos. La cuarta fue Andrea González, del partido Sociedad Patriótica, que obtuvo el 2,7% de los votos. Los restantes 12 candidatos no llegaron a reunir cada uno el 1% de los apoyos. Noboa, de 37 años, y González, de 47, pasaron a la segunda vuelta que se cumplirá el próximo 13 de abril.
En tanto, el ex canciller chileno, Heraldo Muñoz, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Ecuador, anticipó que el informe de su grupo de trabajo abordará las quejas expresadas por distintos candidatos que alegan no haber competido en igualdad de condiciones con el presidente y también con el candidato a la reelección, Daniel Noboa. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos encontramos mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy buena jornada.